misión encuentra su origen y su finalidad únicamente en Dios. Esta misión comenzó con Dios mismo, cuando trajo la existencia del universo y la humanidad. Es por eso que hoy presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de su Escuela Sabática Alfa. Ya nos encontramos en la lección número 11, Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando la primera parte. Así que saludos a todos ustedes, a los que nos acompañan semana a semana. Que Dios les bendiga grandemente. David, bienvenido. Saludos a todos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar con unas palabras de oración aquí con mi hermano Leonel. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias infinitas una vez más por la oportunidad que nos otorgas de poder llevar tu palabra y también poder compartirlas con las personas que nos ven a través de las plataformas digitales. Pedimos tu bendición y tu guía en estos momentos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, misión en favor de los no alcanzados, segunda parte, texto clave para esta semana. La encontramos en el libro de Mateo 15, 28. David. Claro, comenzamos y antes no dejar de saludar a las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos saludan y que dicen, bueno, está chévere el programa, sigan adelante. Queremos saber, queremos invitar más personas, así que ya en la lista hay algunas personas que van a venir también para estar aquí, conversar con nosotros. Está en Mateo 15, 28 el texto y dice, entonces Jesús respondió, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. La primera parte dice, Leo, Dios siempre quiso que se evangelicen las naciones vecinas. ¿Cuál fue el peligro que se estableció de nuestros antepasados con respecto a estar relacionándose con los pueblos vecinos? Muy bien, aquí hay en la lección de esta semana nos presenta unas historias para llevarnos un poco al contexto de la pregunta que hace David. Y bueno, una de estas la tenemos hay algunos textos, pero vamos con Primera de Reyes 11, 4 y 5, donde dice, cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¿Cuál es el punto aquí con respecto a la pregunta de David? Que en este caso Salomón, David, comenzó a relacionarse con unos pueblos extranjeros, y no solo relacionarse en el aspecto de hacer amistad, sino también a contraer matrimonio con las mujeres de esos pueblos. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que lo llevaron a ser también, en este caso, podríamos decir, idólatras, porque estaba... ¿Qué te llama la atención en lo que acabas de leer con respecto a Salomón? Bueno, mira, me llama la atención el hecho de que Salomón era un hombre sabio. Salomón, o sea, era terrible. Por supuesto, primero era un hombre sabio, y no me cuadra el hecho de que cómo se pudo haber desviado y de lo sabio, en este caso a lo que tocabas decir, a lo terrible, ¿no? Tú comenzaste leyendo que dice, y cuando Salomón era viejo. Primero que este es el gran Salomón, el sabio Salomón, que le pidió a Dios sabiduría, no le pidió otra cosa. Exactamente. Le pidió sabiduría, uno de los hijos más importantes de David, hijo de Betsabé. Recuerden ustedes la historia de David y Betsabé. Pero este sabio Salomón, cuando era viejo, cuando ya era viejo, se supone que cuando uno es viejo, uno es más maduro, uno es más... Ya ha sentado más cabeza ya. Uno asienta cabeza, uno toma decisiones más centradas, pero no. Salomón dice en la historia bíblica que se casó legalmente con 700 mujeres, dentro de ellas amonitas, sidonitas, de todo, hermano, todo. 700 mujeres y 300 concubinas, o sea, mínimo tenía 700 suegras también. Terrible Salomón, muchos problemas en la vida de Salomón, no sé cómo podía, pero este Salomón, no solamente que Salomón llega y produce poligamia. No solamente es la poligamia, es que él se deja llevar por sus mujeres y comienza a adorar a dioses, pero que no tenían nada que ver con Dios, no tenían nada que ver con sus creencias, con sus principios, con lo que él tenía. Es más, llega un momento en que él hace altares a estos dioses. Dentro de ellos, el que más me llama la atención es Moloc. Recuerda tú, Leo, que Moloc era ese dios que tenía los brazos así y que incandescentes quemando, y que tú ponías a tus primogénitos para que mueran quemados. A ese dios
era quien rendía culto el sabio Salomón, el poderoso rey de Israel, el que hizo el templo. O sea, es tremendo. Ahora, no es culpa de Dios. Dios permitía y le gustaba que se relacionen con sus pueblos vecinos, pero en el afán de relacionarse correctamente había problemas. Y a él le gustaban las mujeres, pues, ¿no? Y 700 mujeres y 300 con Imagínense, entonces ese es en realidad el contexto de todo. O sea, ¿por qué hacemos un poquito de esta historia? ¿Por qué la escuela sabática presenta un poco de esta historia con respecto a Salomón, a todo lo que hizo, ¿no? Justamente por el hecho de que, ya vamos a ver más adelante, de que existen pueblos extranjeros, existen naciones idólatras, y el punto principal es que nosotros podamos evangelizar, predicar a esas naciones. No despreciarlas. Correcto, no despreciarlas, no hacerlas de lado, sino que evangelizar, presentar a ese Dios de amor. Pero, ¿cuál es el enlace que hacen aquí? De pronto puede haber un peligro, ¿no? Con respecto a eso, por lo que sucedió con Salomón. Al relacionarse con estas personas paganas, él cae en pecado, ¿no? Pero, ¿por qué cae? Bueno, era débil, ya tú lo dijiste. Es que no hace una cosa y él hace otra. Correcto, exactamente. Entonces no se casen con mujeres que no sean de su línea, generalmente el ser humano está predispuesto a eso, ¿no? A hacer lo contrario a lo que Dios indica, ¿no? Pero no por esto, no por el hecho de pronto de existir naciones que no conocen a Dios y que viven en el mundo del paganismo. 700 mujeres. Sí, sigue sorprendido por eso. Sí. 700 mujeres. Entonces, imagínense, viven en paganismo y no por eso tendremos que despreciarlo. Es todo lo contrario. Con un espíritu lleno del amor de Dios y todo lo demás, y consagrados realmente, debemos de ir a esas naciones y mostrar a ese Dios de amor que nos conoce, ¿no? Muy bien, entonces eso con respecto a un poco de historia a estas naciones que las tenían como despreciadas, en este caso el tiempo de los judíos. Dentro de ellas Sidón, que ya vamos a hablar de eso. Correcto, muy bien. Segunda parte, ¿por qué Jesús trató como judío a la mujer sirofenicia? Aquí vamos ya a entrar en contexto con respecto a la historia, exactamente. El pueblo, estos pueblos paganos, con el pasar del tiempo, se fueron transformando como en enemigos de los judíos, y los judíos los despreciaban porque eran paganos, y los judíos, como ya hemos visto en algunas otras lecciones, se creían perfectos, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué trató como judío a la mujer sirofenicia? Mateo 15, 21, 24, David. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es interesante. Hasta ahí, ¿cómo está la historia de Leonel? ¿Cómo la entienden? Muy bien. Aquí vemos, a ver, vamos a, ¿verdad? Las ovejas, pero aquí vemos a un Jesús, estaba revisando la lección, ¿no? Vemos a un Jesús que se comporta como judío. ¿Quién era esa mujer en primer? Era una mujer, bueno, aquí en el libro de Mateo la presenta como una mujer cananea, ¿no? La lección dice que Mateo escribe para los judíos, y para los judíos esta mujer era una mujer pagana despreciable, ¿no? Esta misma historia se encuentra también en Marcos 7, 24 al 30, y Marcos la presenta como la mujer... habla como para un pueblo gentil. Gentil, correcto, para los gentiles, ¿no? Y Marcos la presenta como la mujer griega sirofenicia, ¿no? De la zona de... Relajo eso. Correcto, exactamente. Canaán, ¿recuerdan ustedes las cananeas? El pueblo donde había llegado el pueblo de Dios, y bueno, todos esos habían luchado y todo, y habían quedado relegados los cananeos. Pero después era sirofenicia de nacimiento. Correcto. ¿Ok? Y la ciudad donde se encontraba el gran imperio, el lugar de Fenicia, era Tiro y Sidón. Entonces de allá venía esta mujer, por eso la podemos conocer como cananea, como griega, como sirofenicia. Esa es la mujer, y ella tenía un problema. ¿Cuál era ese problema? Bueno, tenía un problema. Su hija tenía un problema con su hija, ¿no? Entonces ella acude a Jesús para decirle que por favor le ayude con este caso, con la salud de su hija, con la sanidad de su hija. Pero Jesús se porta como un judío. Entonces a mí me llama la atención de por qué Jesús hace esto, ¿no? ¿Por qué se porta como un judío tal? O sea, como un judío que desprecia a sus
a sus, bueno, a las personas que no son de su nacionalidad, y se comporta como tal, ¿no? Al fin y al cabo termina siendo el milagro, la sanidad de la hija de esta mujer. Pero, ¿por qué hizo eso? O sea, a mí me llama mucho la atención Sí, eso, o sea, el comportamiento. contexto, para que mis amigos lo sepan, es tremendo. Sirofenicia, enemiga del pueblo de Dios, enemiga de los judíos. Enemiga de los judíos. Ahora, Jesús predicaba a los judíos. Después estudiaremos que en Jerusalén no lo quisieron, hubo poca fe. Pero esta mujer había escuchado de Jesús. A sus oídos habían llegado que él sanaba, que él hacía milagros y tenía un problema grande. Su hija estaba atormentada por un demonio. Posiblemente tenía, no sé si alguna enfermedad orgánica que alteraba su ciencia. No imagino si esa niña estaba amarrada porque se hacía daño, porque hacía daño a las personas. Sin embargo, ella, una luz de esperanza nace en su corazón y porque Jesús estaba por ahí. Entonces, si nosotros estudiamos mucho el contexto, nos vamos a dar cuenta que a Jesús venían de varios lugares, pero de ese lugar exactamente no venían. Él va a ese lugar, Jesús va a ese lugar. Y en ese momento, con todo el escuadrón de sus discípulos, la caterva de los muchachos, van con Jesús y Jesús quiere enseñarles algo. Entonces, cuando la mujer clama y grita, porque primero déjenme decirles que esta mujer cananea, antes de ser pagana, era madre. Y como cualquier madre de cualquier religión, de cualquier denominación, crea o no crea en Dios, siempre ama a sus hijos. Y veía a su hija despreciada, atormentada, enferma, y él vio esa luz. Entonces buscó a Jesús, y Jesús en primera instancia, para que aprendan nuestros amigos los discípulos, entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? No le respondió nada. Después no le respondió nada. Ella gritaba. Los discípulos dicen, despídela, porque él grita sobre nosotros. Y él respondió y dijo, no soy enviado sino solo a las ovejas perdidas de mi casa, de la casa de Israel. En primera instancia, Jesús te está mostrando como un judío, como está intentando ponerse una careta que él no era, pero para que aprendan sus discípulos. ¿Y qué pasó después, Leo, en la pregunta 3? Muy bien, vamos a la tercera pregunta, no sin antes poder respaldar todo esto. Bueno, lo podemos respaldar también en la siguiente parte, con el texto de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ojo con esto. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ojo con este texto bíblico correcto, que engloba la importancia de lo que Jesús quería mostrar, en este caso a sus discípulos, para con la reacción con esta mujer, ¿no? O sea, que Jesús te ama a ti, pero también ama al islámico, al budista, al politeísta, al musulmán. Exactamente. Entonces, por supuesto, a todo el mundo. Es claro, Juan 2:2 es claro cuando dice que dio su vida por todo el mundo. Muy bien, la tercera parte, para ir uniendo toda esta lección, dice, ¿qué prejuicios tuvieron los discípulos con la mujer cananea y qué prejuicios tenemos hoy en día? Mateo 15:23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, lo que ya dijo David hace un momento, pues da voces tras nosotros. Imagínense este desprecio que los discípulos... ¿Cuál era el prejuicio? El hecho de que era una mujer pagana, era una mujer que no pertenecía a su pueblo, a su región, a su ciudad. Entonces, como era un pueblo enemigo, ellos querían despreciarla, que sentían que no era justo que ella sea parte del hecho de que reciba también una propiciación, un milagro de parte de Jesús. Entonces, qué tremendo, ¿no? Totalmente. Y esto nos deja una gran enseñanza, ¿no? Ya lo dijimos hace un momento, o sea, la importancia de no creernos nosotros autosuficientes y solamente los únicos en que podemos recibir lo que Dios está dispuesto a darnos. Es importante poder compartir con los demás. Muy bien, entonces, dicho esto, pues, ¿qué prejuicios tuvieron los discípulos con la mujer y qué es lo que tenemos hoy en día también? Bueno, sí, es que yo me puedo parecer al discípulo, puedo parecerme a Juan, a Andrés, a Bartolomé, a Jacobo, a cualquiera de ellos, y puedo comenzar a despreciar a la gente que no piensa como yo pienso, a la gente que no es cristiana como yo soy cristiano, a la gente que no es emelexista como yo soy emelexista, o un sinnúmero de problemas. Cuando yo comienzo a despreciar a aquella persona que no piensa como yo pienso, o que no guarda el día de reposo que yo guardo, y que digo está equivocada, está totalmente
no la acepto, no le tengo tolerancia, estoy presentándome como uno de sus discípulos, al cual Jesús quería enseñarle algo. Y en la historia Jesús al principio la trata muy mal. Correcto. Al principio le trata mal y por último le dice una cosa fuerte, le dice, no me es permitido dar pan, que es ese pan que es para mis hijos, darle a los perrillos. No, el pan es para los hijos de Israel, le dice Jesús. Y aún así, esta mujer sirofenicia no se queda callada. No se queda callada, no se va por un lado, sino le dice algo tremendo, que es espectacular. Le dice, aún los perrillos de la casa de sus amos tienen derecho a las migajas que caen de la mesa. Dios mío, cuando la mujer sirofenicia dice esto, entonces Jesús se da vuelta y sucede lo que pasa en Mateo 8:10. ¿Qué dice? Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús, ya entrando en la cuarta parte, ¿dónde encontró Jesús la máxima fe? 8:10 de Mateo dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso con respecto a otra historia. Y en la historia de esta mujer que está en Mateo también, Mateo 15, dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada en aquella hora. Mira, obviamente Jesús sabe todo, ¿no? Jesús sabía cómo iba a reaccionar esta mujer, y el punto principal era dejarles una lección a sus discípulos. Entonces, yo creo, ¿no? Pienso yo que una de las lecciones que Jesús quería enseñarles era, bueno, como ya dijimos, Jesús sabía cómo iba a reaccionar esta mujer, y esta mujer viene y le responde, bueno, y aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús dice, oh, grande es tu fe. Entonces le muestra a sus discípulos que aún estas personas que ellos creían o ellos pensaban que no tenían derecho de ser parte del pueblo de Dios, no a cuanto a nacionalidad, sino en cuanto al derecho espiritual de ser también considerados hijos de Dios. Entonces les muestra que aún estas personas que muchas veces nosotros hoy en día también consideramos que no merecen, entre comillas, que no merecen el amor de Dios, pues también tienen esa parte de fe que incluso los mismos creyentes cristianos muchas veces no tienen. Mira, Leo, hay solamente 2 personas en la Biblia que Jesús les dice qué grande que es tu fe, y en otra oportunidad dirá, no he encontrado fe más grande que la tuya. Y se le dice al centurión romano que vino a pedir ayuda por un criado suyo. Y se le dice a la mujer sirofenicia, ninguno de los 2 judíos, ninguno de los 2 religiosos, ninguno de los 2 monoteístas, los 2 eran politeístas. Uno era romano, el otro era sirofenicio. Entonces, Jesús demostró que la fe se puede levantar y se puede mover aún en la gente que todavía no conoce a Jesús, aún en la gente que no está en el sitio correcto, pero que tiene la actitud correcta. Y la actitud correcta significa humillarse ante el Hijo de Dios. Significa dejar el orgullo a un lado y creer que solamente Dios puede hacer ese milagro. Cuando Dios miró al centurión romano y miró a la mujer sirofenicia, le dijo, qué grande es tu fe, y el otro le dijo, no he encontrado mayor fe que esta. No se lo dijo a sus discípulos, no se lo dijo a los fariseos, no se lo dijo a Nicodemo, no se lo dijo a su madre, se lo dijo a 2 paganos, a gente que no pensaba como él, a gente que no actuaba como él. Es por eso, hermanos, que hoy en día estamos llamados a no despreciar a la gente que no piensa como nosotros. Estamos llamados a amar, a abrazarlos, a quererlos, a respetar nuestras diferencias, a no creer que porque piensan otra cosa, están exentos del reino de Dios. No, el reino de Dios no es una propiedad de la iglesia adventista. El reino de Dios es para todos. Es para todo aquel que quiere estar del lado de Cristo, para todo aquel que quiere dejar el orgullo a un lado, amar al Señor y amar al prójimo como a sí mismo. Sí, como dije hace un momento, pues muchas veces en las mismas personas que no son cristianas, que de pronto no han tenido una pizca del hecho de poder conocer a Dios de manera amplia, se muestra una fe mucho más fuerte que los propios que muchas veces decimos ser cristianos, ¿no? Entonces, para ir terminando, una fracción del folleto dice, una lección que podemos aplicar a la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades como lo hizo Jesús, buscando a aquellos que, cuando se les presente la verdad,
responderán con una fe salvífica en Jesús y por cierto están allí afuera y debemos ir a buscarlas como Jesús lo hizo, ¿no? Pero no esperó que vinieran hacia Él, sino que Él fue hacia esas personas. Debemos ir por esas personas, mostrar el amor de Dios, mostrar que hay un Dios que está también dispuesto a velar por ellos. Entonces debemos de compartirlo. Yo creo que estamos conectados. Este mensaje yo lo había dejado para concluir, pero ya tú lo concluiste. Es impresionante lo que acabas de leer. A mí me llena no sé, de fuego espiritual, vamos a decirlo así, porque Jesucristo nos llama a todos, y nos llama a todos, y nos quiere a todos, y nos ama a todos. Él siente el mismo dolor cuando un hijo suyo de una iglesia cristiana está alejado, como siente el mismo dolor cuando alguien que está en otra denominación, que todavía no lo conoce, que todavía no escuchó hablar de él, está lejos. También siente y también se alegra con sus alegrías. Y también está cuando nace un bebé de un cristiano como de un budista. También está cuando nace un bebé de un africano como de un ecuatoriano. Con todos, porque nos ama. Tenemos que entender que ese Dios que habla primera de Juan 2:2, que Leonel ya lo leyó, ese Dios es vivo, ese Dios está con nosotros y te quiere a ti, amigo, te quiere en sus filas, así como a mí. Así que, mi hermano, mi amigo, si nos estás escuchando o por primera vez te conectas, escríbenos. Podemos hablar juntos, podemos razonar juntos, podemos entablar una amistad tremenda y tenemos el mismo Padre, Jesucristo. Muy bien, así que vamos por cumplir esa misión en favor de los no alcanzados. Muy bien, vamos a terminar con una oración, esperando que esta lección pues, pueda llegar a lo más profundo de vuestros corazones. David. Dios nuestro, gracias por este día, gracias porque tú eres grande, Señor, y tu poder se manifiesta en la humildad que tienes, en el amor que no tienes, que es la esencia de tu carácter a cada uno de nosotros. Gracias por tanto amor que no merecemos. Oramos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Chao. Amén. Saludos, Pepe.